Hola, te damos la bienvenida al curso de educación virtual sobre la trata de personas presentado por Polaris. A lo largo del video, conocerás más sobre este delito y sobre cómo puedes ayudar a las víctimas y a los sobrevivientes. Antes de profundizar en el tema, me gustaría compartir un poco más de información sobre Polaris. Polaris lidera un movimiento de justicia social basado en datos para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral a escala masiva. En todo el mundo, 25 millones de personas se ven privadas de la libertad de elegir cómo vivir y trabajar. Durante más de una década, Polaris ayudó a miles de víctimas y sobrevivientes a través de la Línea Nacional contra la Trata de Personas en Estados Unidos y contribuyó a garantizar la rendición de cuentas de una gran cantidad de tratantes y creó la base de datos más extensa que se conoce en el país sobre experiencias reales de trata de personas. Usamos los datos que proporcionan los sobrevivientes para mejorar el proceso de identificación de los casos de trata, la ayuda a las víctimas y a los sobrevivientes y la manera en que las comunidades, empresas y gobiernos pueden prevenir este delito al transformar las desigualdades y la opresión subyacentes que lo hacen posible. ¿Qué es exactamente la trata de personas? La trata de personas es el uso de fuerza, fraude o coerción para explotar a un individuo y obligarlo a realizar trabajos forzados o sexuales. Cuando hablamos de trabajo sexual, nos referimos a la oferta de servicios sexuales a cambio de dinero u otros objetos de valor. Más adelante veremos este asunto en detalle. La trata de personas es un delito internacional, nacional y local. En palabras más simples, consiste en privar a una persona de su libertad para obtener ganancias. Las leyes federales de Estados Unidos distinguen entre la trata con fines de explotación sexual y la trata con fines de explotación laboral. En algunos casos, los tratantes engañan, estafan u obligan físicamente a las víctimas para que ofrezcan servicios sexuales con fines de lucro. Otras veces les mienten, las agreden, las amenazan o manipulan para que trabajen en condiciones inhumanas, ilegales o inaceptables. No se trata simplemente de un abuso de los derechos humanos, sino de una privación o violación de estos para obtener una ganancia comercial. Para explicarlo un poco, como la definición Como la definición aún genera muchas interrogantes y da lugar a interpretaciones erróneas, vamos a analizarla en detalle. Se debe confirmar la presencia de fuerza, fraude o coerción para que una situación se considere un caso de trata de personas, pero no es necesario que ocurran las tres simultáneamente. Hay una excepción a esta regla, la cual repasaremos en breve. También quiero resaltar el hecho de que el uso de la fuerza no es tan común como creemos, particularmente en situaciones de explotación laboral. Si una persona es víctima de abuso sexual, pero no recibe dinero ni ningún otro objeto de valor material a cambio, no se considera un caso de trata con fines de explotación sexual. Los objetos de valor incluyen dinero, alojamiento, comida, medicamentos, entre otras cosas. Ahora quiero hablar sobre la excepción a la regla que acabo de mencionar. En virtud de las leyes federales de Estados Unidos, se considera de manera automática como víctima de trata a todas las personas menores de 18 años que participen en actos sexuales a cambio de dinero o algo de valor, independientemente de si se las obligó a hacerlo o no. Esto significa que no existe la prostitución infantil, sino que directamente se cataloga como trata. También hay muchos mitos y malentendidos sobre qué implica y qué no implica la trata de personas. Por lo tanto, analicemos algunas de las áreas con más detalle antes de continuar. Según la ley de Estados Unidos, la trata de personas no implica el traslado ni el cruce de fronteras estatales o internacionales. Una persona puede ser víctima de trata en su propio hogar. Se suele confundir la trata de personas con el tráfico de personas. Esta es una manera fácil de recordar la diferencia. El tráfico de personas es un delito contra la frontera, es lo que hacen lo que conocemos como coyotes, mientras que la trata de personas es un delito contra el individuo. Las mujeres y niñas no son las únicas víctimas de la trata de personas, sino que esto también puede afectar a hombres, niños e individuos de cualquier identidad de género. Cuando las personas escuchan sobre la trata, a menudo piensan en la trata con fines sexuales, pero la explotación laboral también es un delito terrible y es aún más común en todo el mundo, aunque no recibe tanta atención de los medios de comunicación.
Uno de los mitos más generalizados sobre la trata de personas es que con frecuencia implica secuestrar u obligar físicamente a alguien para que participe en una determinada situación. El secuestro es poco habitual en la trata de personas, a pesar de lo que muestran los medios. Si bien es posible que se use la violencia como método de control, especialmente en ciertas situaciones de explotación sexual, en realidad la mayoría de los tratantes usan medios psicológicos como engañar, estafar, manipular, amenazar o usar el amor o la intimidad emocional para fines de explotación sexual y laboral. ¿Qué tan grave es el problema de la trata de personas? La Organización Internacional del Trabajo estima que hay 25 millones de personas atrapadas en situaciones de trata en todo el mundo. Desafortunadamente, no hay una cifra estimada confiable de víctimas de trata en Estados Unidos. Sin embargo, la Línea Nacional contra la Trata de Personas, un servicio que opera Polaris, publica estadísticas sobre los casos de trata y las víctimas potenciales que se conocieron a través de este recurso. Desde el lanzamiento de la línea en diciembre de 2007 hasta 2019, se abordaron más de 63,000 casos potenciales de trata de personas. Para conocer más sobre las estadísticas en tu estado, visita humantraffickinghotline.org/states. A menudo los tratantes crean sus operaciones de trata y abusan de los empleados en el marco de negocios legales. Esta es otra razón por la que es muy difícil obtener una estimación precisa de cuántas personas son víctimas de trata con fines sexuales y de explotación laboral. La industria agrícola, restaurantes y fábricas son negocios que conocemos, los usamos y nos beneficiamos de ellos de manera regular. El simple hecho de que el simple hecho de exis- el simple hecho de existir no generaría señales de alerta. En 2017, Polaris publicó un informe en el que se detallan 25 modelos de negocios de trata de personas que se conocieron al operar la Línea Nacional contra la Trata de Personas en Estados Unidos. En el informe se mostró cómo cientos En el informe se mostró cómo ciertos tipos de negocios de trata de personas se dirigen a determinadas víctimas y operan de manera muy similar. La mayoría de estos negocios son legales, como tiendas físicas que pretenden ofrecer una cosa pero en realidad ofrecen otra. Por ejemplo, los masajes son legales, pero las empresas que realmente generan ganancias a través de la prostitución no lo son. La trata de personas puede implicar operaciones organizadas a largo plazo, situaciones oportunistas que solo suceden una vez o cualquier otra situación intermedia. Los ejemplos que aparecen aquí también pueden constituir posibles situaciones de trata, pero representan algunos de los tipos de trata menos conocidos y evidentes. Varios de ellos podrían sorprenderte. Por ejemplo, en la Línea Nacional contra la Trata de Personas, a menudo escuchamos sobre casos de trata que involucran a empleadas domésticas que trabajan para diplomáticos. Llegan al país con visas de trabajo legítimas, pero se ven obligadas a trabajar en condiciones inhumanas sin poder irse. Otro ejemplo salió a la luz durante la situación del COVID-19, que involucró denuncias contra propietarios que amenazaron con desalojar a los inquilinos si no aceptaban tener relaciones sexuales con ellos. Esto también es trata de personas. A esta altura es posible que tengas mucha información en la cabeza, pero dejaré todo en claro. Si bien puede parecer que los ejemplos que acabo de mostrar constituyen delitos muy diferentes, la trata de personas se compone esencialmente de dos elementos: poder y ganancias. Debe existir el uso de un desequilibrio de poder para que alguien pueda obtener ganancias de alguna manera material. Ahora profundicemos un poco sobre la manera en la que los tratantes ejercen control sobre las víctimas. Recuerda que la característica que define la trata con fines de explotación sexual o laboral es el uso de la fuerza, fraude o coerción para obligar a otra persona a realizar trabajos forzados o sexuales con fines de lucro. La fuerza, fraude y coerción pueden adoptar muchas formas diferentes y las tácticas que usan los tratantes dependen de las circunstancias únicas de las víctimas a las que quieren explotar. Aquello que puede impedir que yo salga de una situación de trata de personas podría no ser un obstáculo para ti o para otra persona, por lo que es importante entender las barreras desde el punto de vista de la víctima.
Por ejemplo, si la víctima es un ciudadano extranjero que llegó a Estados Unidos por motivos de trabajo, el tratante puede aprovechar el estatus migratorio y amenazar con denunciarlo a las autoridades para su deportación. Si la víctima tiene antecedentes de abuso o negligencia y el tratante le promete amor o estabilidad, puede que la víctima se vuelva demasiado leal como para denunciar o intentar irse. Tal vez la víctima es adicta a los opioides y el tratante amenaza con privarla de drogas o obligarla a experimentar síntomas de abstinencia si no hace lo que le ordena. En todos estos ejemplos, los tratantes se aprovechan de ciertas vulnerabilidades para tener poder sobre las víctimas. Como resultado, las víctimas pueden sentir que no tienen otras opciones, que no pueden salir de esa situación o que se enfrentarán a consecuencias peores que permanecer con su tratante. El modelo de trata con fines sexuales es conocido. El modelo de trata con fines sexuales más conocido es el de los proxenetas llamados Romeo, quienes suelen ser hombres que establecen relaciones sentimentales con las víctimas y las obligan a ejercer la prostitución o a ofrecer otros servicios sexuales con fines de lucro. Los tratantes pueden usar el anonimato y el alcance que ofrecen las redes sociales para atraer a las víctimas con oportunidades de trabajo fraudulentas que prometan fama, fortuna y afecto. Ahora analicemos quiénes suelen ser más vulnerables a la trata de personas. Como mencionamos antes, la trata de personas no es un delito que solo afecta a mujeres y niñas. Las víctimas de la trata con fines sexuales pueden Las víctimas de la trata con fines sexuales también pueden ser hombres, niños y personas trans y de género no binario. De hecho, todos podemos ser víctimas. Y por supuesto, no todos los casos de trata de personas tienen como fin la explotación sexual. Entre las víctimas de la trata de personas se incluyen los siguientes: mujeres, niñas, hombres y niños, personas de cualquier identidad de género, adultos y niños, personas que se identifican como LGBTQ, ciudadanos estadounidenses y extranjeros, personas de todas las etnias y nacionalidades, inmigrantes documentados e indocumentados. Entonces, ¿le puede pasar a cualquiera? ¿Está sucediendo ahí mismo en todos nuestros patios traseros? Bueno, sí y no. Es relativo. ¿Qué otros factores contribuyen a la trata de personas? Los casos de trata de personas no son aislados, son un resultado predecible de otras situaciones que hacen que las personas sean vulnerables a la manipulación de un tratante. Y esas vulnerabilidades son la consecuencia final de otros males de la sociedad, como la discriminación, el racismo, el sexismo, la pobreza generacional, etc. Sin embargo, en el contexto de Uber es importante tener en cuenta que el hecho de que alguien parezca estar bajo los efectos de las drogas o el alcohol no significa necesariamente que sea una víctima de trata de personas. Además, aunque las barreras étnicas y sociales a las que se enfrentan ciertas minorías pueden hacer que un individuo sea vulnerable a la trata de personas, es importante recordar que la etnia de un usuario o las diferencias étnicas que tenga con sus compañeros de viaje no son indicadores de un caso de trata. Estas vulnerabilidades son complejas y enormes. Los sistemas que supuestamente deben ayudar a quienes atraviesan estas circunstancias no funcionan, por lo que superar los obstáculos es muy difícil. Los tratantes se aprovechan de esta lamentable realidad al ofrecer soluciones como un trabajo bien remunerado a alguien que vive en pobreza, un lugar seguro para dormir y cubrir sus necesidades básicas a una persona sin hogar, o amor y afecto a alguien que sufrió abuso en la infancia. Pero al resolver este problema de la víctima, los tratantes también logran tener un poder muy arraigado sobre esta persona. Le dieron a la víctima lo que más necesitaba y si se lo quitan, ésta encontrará un nuevo. Le dieron a la víctima lo que más necesitaba y si se lo quitan, ésta se encontrará de nuevo donde comenzó, sin dinero, sin amor o sin la capacidad de satisfacer sus necesidades o las de su familia. Un ejemplo notorio es el de Andrew Blaine Fields, quien reclutó a mujeres vulnerables en el área de la bahía de Tampa que ofrecían servicios sexuales o actuaban en clubes nudistas con la promesa de ayudarlas a abandonar la vida en las calles. En cambio,
hizo que intensificaran su consumo de drogas de manera intencional y rápida hasta convertirlas en adictas y las obligó a prostituirse para obtener ganancias al amenazarlas con privarlas de las drogas y someterlas a síntomas de abstinencia insoportables. En 2013, Fields fue declarado culpable y recibió una condena de casi 34 años de prisión. Ahora que comprendes mejor el delito, analicemos cómo puedes ayudar a las víctimas y a los sobrevivientes. Ya hablamos sobre cómo la trata de personas puede ocurrir en diferentes tipos de negocio o de manera oportunista. Además, al igual que las empresas o que cualquiera de nosotros, los tratantes dependen de los sistemas de transporte para operar. Recuerda que en Estados Unidos hay más de 25 tipos de explotación sexual y laboral, y los conductores, repartidores y usuarios de viajes compartidos pueden encontrarse frente a varios de ellos en su vida laboral y personal. Uno de los tipos más comunes de trata de personas es el servicio de acompañantes, en el que las víctimas y los clientes de servicios sexuales se encuentran en persona. En el contexto de Uber, los conductores pueden interactuar con las víctimas mientras viajan hacia las llamadas citas en los hoteles. También pueden escuchar a los usuarios hablar sobre su proxeneta o sobre un controlador externo o notar ciertas señales que pueden indicar que el usuario sufre estrés emocional o físico, es menor de 18 años o está siendo forzado u obligado de otra manera. La explotación laboral se produce en diversas industrias, incluso posiblemente en restaurantes y súper, donde los repartidores recolectan los pedidos de comida. Los repartidores pueden atestiguar si los empleados del restaurante siempre están trabajando, nunca tienen tiempo libre, parecen ser controlados de manera estricta, sufren maltrato o amenazas de sus empleadores o incluso hablan de la confiscación de sus documentos o de una deuda que deben pagar mediante el trabajo forzado. Además, las estaciones de transporte, como las de autobuses y de trenes, pueden ser puntos de reclutamiento donde los tratantes encuentran personas vulnerables, como jóvenes sin hogar que buscan refugio. Por otro lado, las víctimas y los sobrevivientes de la trata a menudo necesitan usar el transporte para trasladarse hacia un lugar seguro o para recibir servicios. Si sospechas que estás siendo testigo de una posible situación de trata de personas, mantén la calma. No intentes llamar la atención sobre el asunto ni intervenir directamente. No intentes detener al tratante. Recuerda que los tratantes son delincuentes y que las víctimas pueden estar sometidas a tácticas de control extremo que les impiden pedir ayuda o identificarse como tal, por lo que es posible que no consideren tu intervención como una ayuda en ese momento. Aunque se tengan las mejores intenciones, tratar de intervenir puede ponerte a ti, a la víctima y a las personas cercanas en peligro o incluso causar un trauma mayor al individuo afectado. En cambio, presta atención a la situación y a las interacciones entre las personas involucradas. Toma notas mentales del aspecto físico, ubicaciones y comportamientos y luego llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Si notas posibles señales de alerta, pero aún no estás seguro de que sea un caso de trata de personas, llama a la línea antes mencionada y el personal capacitado hablará contigo sobre la situación y te ayudará a determinar cuáles son las medidas adecuadas a tomar. Es posible que sea un caso de trata de personas en la que exista un peligro inminente. Si eres testigo de una situación en la que es evidente que la posible víctima está en riesgo o peligro físico, y si el hecho representa una amenaza para ti o para quienes te rodean, llama al 911. Si eres un conductor o un repartidor y la víctima se identifica ante ti y te pide ayuda, pero no está en riesgo de peligro físico inmediato, te recomendamos que te comunique con nosotros a través de la Línea Nacional contra la Trata de Personas para recibir orientación. Si es posible, podemos pedirte hablar enseguida con la víctima potencial para evaluar su seguridad y, lo más importante, saber qué quiere que suceda después. Si la víctima no está segura de dónde se encuentra, podemos pedirte ayuda para identificar la ubicación y coordinar los servicios o la respuesta ante emergencias. Si eres un conductor y el destino de la víctima no es seguro, podemos pedirte que la lleves a un lugar confiable y bien iluminado, como una gasolinera o un hospital cercano, mientras se activa la coordinación de la crisis.
La Línea Nacional contra la Trata de Personas está disponible a las 24 horas en inglés, español y más de 200 idiomas. Cuenta con asesores capacitados, no con operadores de centros de llamadas. Recibe consejos de la comunidad y conecta a las víctimas y a los sobrevivientes con servicios seguros en Estados Unidos. Todas las comunicaciones de la Línea Nacional contra la Trata de Personas son totalmente confidenciales y puedes permanecer en el anonimato si así lo deseas. Si quieres conocer más sobre cómo funciona la línea o qué sucede cuando llamas, escucha el podcast que Uber y Polaris crearon para los conductores y los repartidores. Si quieres conocer más sobre la trata de personas, consulta los recursos que aparecen en pantalla. Puedes pausar el video para anotarlos. Gracias por mirar el video y por todo lo que haces para mantener segura a tu comunidad.